Dios les bendiga, hermanos. Un privilegio nuevamente el poder estar con cada uno de vosotros y podernos gozar juntos en la palabra del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por este día y por darnos esta fortaleza para poder llegar hasta este momento. Ya llevamos bastantes días ya en cuarentena, pero su misericordia siempre ha estado con nosotros. Por lo tanto, vamos a seguirnos gozando en la palabra del Señor. Vamos a la lectura al libro del profeta Jeremías, capítulo 13, verso 11. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra hermosa que nos concedes en esta hora, Señor, el poder deleitarnos en ella, en esta lectura, pidiéndote ese respaldo y esa bendición para cada uno de tus hijos que están en sintonía, Señor, con este video, esta predicación. Te pido, Padre, ese respaldo, esa bendición para cada uno de ellos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Trabajamos bajo el tema, lo que espera el Padre de su Hijo. De todo es conocido, hermanos, que el amor de los padres pues es grande para con sus hijos y queremos lo mejor para ellos. Y si el hijo escuchara los consejos de su padre, evitaría muchos dolores en su vida. Esto es así. Dios como padre tomó a Israel y a la casa de Judá, dice la palabra en esta hora, para que fuesen pueblo y por fama, por alabanza y honra para él. Es decir, que alabaran su nombre y lo dieran a conocer. Porque ese fue el propósito de escoger a Israel. Él dice en su palabra que no lo escogió porque fueran los mejores de esta tierra, de los humanos, no. Sino que eran como cualquier otro pueblo. Pero los escogió para darle su bendición y que ellos dieran a conocer el Dios tres veces santo a todas las naciones. Así que, hermanos, a esta altura, aunque nuestro Dios pues quería eso para con su pueblo, pero vemos que el hombre va de continuo al mal. A esta altura están divididos como pueblo Israel. 10 tribus al norte, ya llevado cautivo por los asirios, y Judá con Benjamín, pues a punto de ser llevados también cautivos. Dios manifiesta que no escucharon. Él les habló. Nuestro Dios es paciente. Él no es que de un solo va a agarrar la vara y a darle a su hijo, no, sino que desde antes viene hablándole por muchos medios, por su palabra, y como en este momento pues pone esta figura, esta parábola para hablar, para que el pueblo entendiera. No era fácil, hermano, lo que el pueblo estaba viviendo, por lo tanto no quisieron escuchar, dice el Señor. En Jeremías 13:1, en el primer versículo, dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Se puede, hermanos, tomar este relato como una parábola porque es una narración simbólica de la cual se extrae una enseñanza moral. Así que estamos trabajando en una de las pocas parábolas que el profeta Jeremías escribió. El cinto es todo el pueblo. El cinto representa al pueblo de Israel en este momento. Nuevo, le dijo a Jeremías que lo comprara nuevo. ¿Por qué? Porque así estaba Israel cuando Dios lo tomó por pueblo. Un Israel nuevo para que anduviera en los caminos del Señor. Y un Israel completo, hermanos, y se lo ciñó nuestro Dios, ¿verdad?, en sus lomos para que Israel anduviera siempre con el Señor. Luego dice el Señor, nuestro Dios, al profeta Jeremías: no lo metas en agua, o sea, no lo laves.
y después que lo andaba bien sucio, porque el cinto, como digo, representa a Israel, hermanos, nuevo, blanco, con buenas obras, pero a medida del camino Israel se fue perdiendo, se extravió completamente, se dedicó a adorar a otros dioses, a la idolatría, se alejó de nuestro Dios, hermanos, y se ensució. Entonces por eso nuestro Dios le da la orden a Jeremías que compre un cinto de lino nuevo, que se lo ciñe en sus lomos y que no lo lave. Es decir, salía un día Jeremías, el siguiente día con el mismo cinto y se le veía sucio, pero él no lo podía lavar, y la gente a lo mejor se preguntaban que quizás estaba loco porque andaba sucio, pero él no lo podía lavar porque esa era la orden que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque eso sucio estaba representando el Israel de ese momento, el Israel de ese tiempo, sucio en pecados, en desobediencia. Entonces no lo podía lavar. Y después que lo andaba bien sucio, le dijo Dios que lo llevara a esconder al río Éufrates, tierra de Babilonia. Oiga, hermanos, a unos 500 kilómetros de Jerusalén. Ahí estaba ubicado, hermanos, la distancia del río Éufrates a Jerusalén. Entonces podemos preguntarnos cuántos meses se tardó en llegar Jeremías al río Éufrates para ir a esconder el cinto que él andaba. Hermanos, dice Esdras 7:9, capítulo 7, verso 9, nos dice que tardó Esdras 5 meses en llegar a Jerusalén. 5 meses tardó cuando venía de Babilonia ya a restaurar Jerusalén. Entonces imaginémonos Jeremías, que fue y regresó. En el primer viaje solo fue, depositó en la hendidura de la peña el cinto, lo cubrió y luego regresa a Jerusalén. Ahí eran 5 meses de ida, si es que fueron 5 meses, porque acordémonos que cuando venía Esdras ya habían pasado pues más de 70 años. Entonces ya me imagino que el transporte era más sofisticado, pudo llegar un poquito más luego, pero tomando que fueron 5 meses de ida de Babilonia a Jerusalén, Jeremías fue, hermanos, fue la primera vez y regresó. Ahí son 10 meses. Y tuvo que volver a ir otra vez para recogerlo y regresar a Jerusalén. Entonces estamos hablando de 20 meses, hermanos, que le llevó el profeta Jeremías el poder obedecer a nuestro Dios para poner este ejemplo en parábola para el pueblo de Israel. Está escrito lo que iba a pasar, lo que iba a vivir, hermanos, Judá en ese tiempo. El llevar el cinto al Éufrates nos habla del cautiverio de Judá por los babilónicos, con el propósito de, dice Jeremías capítulo 13 verso 9, de hacer podrir, oiga, la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Ese fue el propósito. Cuando lo fue a traer, ya estaba, dice la palabra, podrido aquel cinto. Estaba inservible. Hermanos, había perdido completamente su valor, irreconocible que cuando nuevo. Entonces nos habla, hermano, del regreso de Judá a Jerusalén, del cautiverio, y habían cambiado totalmente. Irreconocible Judá cuando regresa de Babilonia a Jerusalén. Querían reconstruir, querían edificar, querían alabar, hermanos, un cinto nuevo. Ese cinto es el que quiere ver nuestro Dios siempre en su pueblo. Un pueblo con fuego, un pueblo con deseo de trabajar, con deseo de alabar su nombre. Hermanos, no permitamos que ese cinto se nos ensucie. Podemos, hermanos, tomar como espejo de enseñanza este relato de la palabra para cada uno de nosotros.
No dejemos ensuciar nuestro cinto. No somos perfectos. La pregunta sería, ¿cómo lo vamos a mantener limpio? Bueno, humillándonos cada día delante de la presencia de nuestro Dios y pidiendo perdón, aleluya, y amparándonos a su misericordia, porque la palabra dice que cada mañana son nuevas su misericordia. Si nosotros nos humillamos, pedimos perdón, nuestro Dios nos perdona, y cuando Él nos envía ese perdón, el cinto, si tiene alguna mancha, es limpiado completamente y seguimos en la obediencia de nuestro Dios para no ser llevado cautivo ante los enemigos. Nuestro Dios quiere que vivamos en victoria. Nuestro Dios quiere darnos la victoria siempre. Quiere que seamos luz en este mundo. Victoria, hermanos, sobre victoria. Vamos, como dice la palabra, de aumento en aumento, de gloria en gloria, hasta ver a Dios en Sión. Hermanos, guardémonos en el Señor. Pidámosle a nuestro Dios que nos ayude, que nos dé esa fuerza para poder seguir adelante y que nos libre de todo eso, hermanos, que aflige el alma, aflige el corazón, pero también se aprende mucho. Judá aprendió mucho en el cautiverio que tuvo allá en Babilonia. No es lo mismo tener esta libertad de alabar el nombre del Señor que estar cautivo en el pecado. Es triste, es lamentable. Tengamos cuidado con nuestra vida y sigamos adelante. Amén. Hermanos, los anuncios, siempre continuamos con las oraciones. A las 9 de la noche estaremos de rodillas clamándole a nuestro Dios, hermanos, y pidiendo por toda la humanidad, ¿verdad? Todos estamos necesitados en este momento. Un abrazo para todos ustedes, les amamos, que el Señor les bendiga.